Muchas gracias, hermano, muy amable. Bueno, si se pudieron dar cuenta, estábamos hablando allí en ese párrafo acerca de los pastores, ¿verdad? Recuerden que en lo que hemos estudiado hasta ahora, la iglesia de Dios está compuesta eh, por miembros y ancianos. ¿Cuáles son los ancianos o los ministros de la iglesia que instituyó Jesús, según lo que hemos estudiado en párrafos anteriores? Hay dos, hay dos ancianos. Serían los pastores y los diáconos. Y lo otro, digamos los otros de los cuales está constituido, entonces serían los miembros. O sea que una iglesia local, una iglesia visible, debe estar constituida por miembros y por ancianos. En este caso, diáconos y pastores. Y cuando una iglesia no tiene pastor ni diácono, deja de ser iglesia. ¿Es que dicen? No. La iglesia está conformada por miembros. Jesús dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Allí hay iglesia cuando dos o más se reúnen en nombre de Cristo para los asuntos de Cristo, ahí hay una iglesia. Y las iglesias locales debidamente constituidas deben estar conformadas por sus miembros, pero también por ancianos, en este caso pastores y diáconos. Eso se debe dar según la providencia del Señor. Dios ha repartido dones en su iglesia y estos dones se evidenciarán a la medida que la iglesia avanza. Ustedes van a identificar dentro de ustedes hombres dotados por el Señor para la labor de ancianos. Y esta es una lección que debe hacer la iglesia. Recuerden lo que ustedes estudiaron en clases anteriores, que los pastores y los diáconos tienen unos requisitos particulares para poder ser elegidos para ese oficio. Y luego que son elegidos para ese oficio, la iglesia debe reconocerlos públicamente y ordenarlos como establece la palabra con imposición de manos. Digamos que ya como iglesia estamos constituidos con miembros, pero nos hace falta pastor o pastores y diáconos o diáconos. Así que antes de que eso ocurra en esta iglesia local, ya ustedes estarán preparados para cuando el Señor permita por su providencia que hombres dotados o llamados para ese oficio puedan servir en esta iglesia. ¿Qué debe tener en cuenta la iglesia con respecto a la labor que ellos hacen? Y hoy vamos a adentrarnos a esto en particular, a hablar de los pastores, del ministerio pastoral. Y vamos a hablar del deber y del derecho de los pastores, lo que compete a ellos, el deber y los derechos que tienen los pastores. Así que es importante, mis hermanos, porque ustedes, en la medida que lo permita el Señor, ustedes tendrán un pastor y deberán saber cuál es el deber de esos pastores o de ese pastor que Dios le ponga a ustedes. Y tendrán que saber cuáles son los derechos del pastor. Esto ayudará muchísimo a que la iglesia pueda caminar conforme a la voluntad de Dios. Como dice el párrafo número 10 del capítulo 26 de la confesión que habla acerca de la iglesia, este párrafo que leímos dice, siendo la obra de los pastores atender constantemente el servicio de Cristo y su iglesia. Así que lo primero que vamos a señalar en cuanto al deber de los pastores es que ¿con quién tienen esa responsabilidad? Los pastores tienen una responsabilidad, pero ¿con quién la tienen? El párrafo nos dice que es con Cristo. El párrafo de nuestro capítulo número 10 nos dice que es con Cristo y su iglesia. Según la confesión, la responsabilidad de los pastores en primer lugar es con Cristo. En segundo lugar, con la iglesia de Cristo.
La labor de los pastores es servir a Cristo por encima de todo. El ministerio pastoral no está orientado a este mundo. Los pastores no están para guiar los cabritos. Los pastores guían ¿qué? Ovejas. Y ovejas particulares. Es decir, una iglesia local. Los pastores no son pastores de la iglesia universal. Ellos, algunos de ellos, su contribución ha beneficiado a la iglesia universal, pero no están llamados a ministrar la iglesia universal, sino a las iglesias locales. Y estando en las iglesias locales, podrán beneficiar a la iglesia universal. Por ejemplo, Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un pastor de una iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de Hipona. Y esa iglesia local tuvo un pastor que bendijo con sus escritos a la Iglesia Universal. Él dejó unos escritos que hoy todavía consultamos y que nos enseñan mucho acerca de la doctrina. Pero su labor principal era dentro de una iglesia para servir a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y debe desarrollar su labor como servidor de Cristo. No debe desarrollar su labor como reyes de Cristo. No son gobernantes de Cristo. No son autócratas o no son, no los podemos considerar como si fueran unos monarcas. No, son pastores. Por eso la Biblia le llama pastores. Porque ¿qué hace un pastor? ¿Gobierna? No. Un pastor guía, un pastor protege, un pastor cuida las ovejas, no las gobierna. Así que deben ser servidores de Cristo. Y esa es su responsabilidad hacia el Señor, ser servidores hacia el Señor y ser servidores hacia la iglesia. Pablo va más allá y dice que los pastores deben ser esclavos de Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo se presenta a la iglesia de Corintios, dice, Pablo, ¿siervo de quién? De Jesucristo. Y la palabra que aparece allí en el original, la palabra traduce literalmente esclavo de Cristo. Y en ese tiempo un esclavo era alguien que no se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía a su dueño. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo es que todo servidor de Cristo es esclavo de Cristo. O sea, le pertenece a Cristo. Él es su dueño y es a él a quien le debe la responsabilidad de su trabajo. Luego de entender que la principal responsabilidad es hacia Cristo, debemos entonces entender que en segundo lugar la responsabilidad de los pastores es hacia la iglesia, es servicio a la iglesia. El servicio a la iglesia debe ser consistente con el entendimiento del servicio a Cristo. Todo pastor, mi hermano, que sirve a Cristo y entiende su servicio hacia Cristo como esclavo, debe ser consecuente con el servicio que presta a la iglesia. No puede asumir una actitud tirana con la iglesia si es servidor de Cristo. Porque si le sirve a Cristo es porque Cristo amó la iglesia. Y él debe amar a la iglesia como Cristo amó su iglesia. Él debe estar en la disposición, mis hermanos, de saber que no le pertenecen las ovejas que él guía. Él tendrá que saber que apacentar la grey del Señor debe hacerse sin fuerza, sino con ejemplo. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. De manera, mi hermano, que la responsabilidad del pastor es con Cristo y con la iglesia. Eso es lo primero que nos enseña. Es digamos, el deber que tienen los pastores. Servir a Cristo. En segundo lugar, ¿cuál es la responsabilidad de los pastores? ¿Cuál es la responsabilidad de los pastores? Podemos señalar tres responsabilidades que tienen los pastores en su oficio pastoral. La confesión de fe dice, vaya a la confesión de fe, nuevamente,
en el párrafo 10, siendo la obra de los pastores atender constantemente al Señor de Cristo, al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta. Hay tres cosas que nos menciona la confesión de fe. La primera es ministrando ¿qué? La palabra y la oración. Esa es la primera responsabilidad que tienen los pastores. Ese es el rol principal de un pastor, mi hermano. Lamentablemente las iglesias usan a los pastores para todo. El pastor es como un comodín, como un maestro de orquesta que toca todos los instrumentos. Entonces el pastor es el que tiene que hacer el aseo, el pastor es el que tiene que arreglar la silla, el pastor es el que tiene que arreglar los abanicos, el que tiene que hacer las vueltas administrativas de la iglesia, el que debe hacer todo, servir la cena, canta, etcétera, hace todo. Y esa no es la función principal de un pastor. De hecho, no son funciones de un pastor. La función principal y más importante, escuche, de un pastor es ministrar la palabra de Dios y la oración. Y la oración. Y eso de asignarle tareas que no le corresponden al pastor, que no hacen parte de su responsabilidad, mis hermanos, es inapropiado, porque los descuida a ellos de su tarea principal. Entonces tienen que hacer el aseo, dejan de ministrar la palabra porque tienen que hacer el aseo de la iglesia, cuando otros hermanos muy bien pudieran hacer esa tarea. Tienen que pagar los servicios de la iglesia, tienen que atender los asuntos administrativos y eso los descuida de una labor fundamental que es la administración de la palabra. Administración de la palabra. En 1 Timoteo 3, 14, 15 dice Pablo a Timoteo. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Esto te escribo, dice Pablo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese lo que dice Pablo. La introducción a Timoteo es clara, la instrucción a Timoteo es clara. Le dice Pablo a Timoteo, ¿esto qué? ¿Esto qué? Te escribo. ¿Para qué? Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, para que sepas cómo debes administrar la casa de Dios, esto te escribo. Y lo que Pablo estaba escribiendo eran palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Era la palabra de Dios. De hecho, estamos citando la palabra de Dios. Timoteo debía entender algo. Y es que su labor principal era guiar la iglesia por medio de la palabra. Y para eso la responsabilidad de un anciano un pastor, es conocer la palabra. No puedes usar la palabra si no la conoces. No puedes ministrar la palabra si no la estudias. Y eso requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. Timoteo debía ministrar la iglesia según las instrucciones que el apóstol Pablo le había dado y sus palabras eran inspiradas por el Espíritu Santo. Esta misma responsabilidad fue la que entendieron los apóstoles. ¿Recuerdan los apóstoles en el libro de Hechos cuando se presentó esa diferencia entre las mujeres griegas y las mujeres judías? ¿Recuerdan que en la repartición de los alimentos, qué ocurrió en ese momento? ¿Quiénes eran los que hacían esa tarea? Los apóstoles. Los apóstoles eran los que tomaban los bienes que entregaban los hermanos, las donaciones que daban los hermanos para repartir entre las viudas. Y resulta que esa labor que ellos hacían se presentó inconvenientes porque algunas reclamaban que a las judías le daban más y a las griegas les daban menos. Entonces se armó una diferencia o una controversia dentro de la iglesia y eso obligó a que los apóstoles tuvieran que decir, bien, es que nosotros no podemos hacer eso. Los apóstoles eran 12. Nosotros no podemos hacer eso porque si hacemos eso descuidamos nuestra labor fundamental, que es que la administración de la palabra y la oración. Y los apóstoles dijeron eso. Entonces los 12 en Hechos 6, 2, 3 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones
de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes se encarguen de este trabajo. Y ahí es donde nace el ministerio de diaconía. Pero fíjense, los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros descuidemos lo que en realidad Dios nos asignó, que es la administración de la palabra. Lo mismo ocurre en las iglesias locales con los pastores. Ya no tenemos apóstoles. Los apóstoles ya hicieron su tarea, establecieron el fundamento de la iglesia. Ahora tenemos que pastores que hacen la labor de guiar a la iglesia a través de la palabra. Entonces, no es justo que los pastores hagan una labor y descuiden su responsabilidad principal. De manera que la principal responsabilidad de los pastores, mis hermanos, es ministrar la palabra. Es ministrar la palabra. Los pastores hacen una labor sacerdotal. Recuerden, en el Antiguo Testamento habían que sacerdotes. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Mediar entre Dios y el pueblo. Ellos hacían una labor en doble vía. Por un lado, intercedían en favor del pueblo ante Dios, y por el otro lado, enviaban o hablaban de parte de Dios para con el pueblo. Esa labor la hace de algún modo los pastores, y esa es la labor que deben hacer los pastores. Ahora, eso no quiere decir, mis hermanos, y no queremos ir en contra del principio bíblico de que el único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesucristo hombre. Solamente Jesús es el único mediador. Solamente Él es el único que puede interceder entre Dios y el Padre. Pero Cristo ha asignado en su ministerio, en su iglesia, en su reino, ministros para que hagan esa labor aquí en la tierra mientras Él está en el cielo y regresa. Él ha asignado entonces ministros para eso y ha asignado esa labor particularmente a los pastores. A los pastores. Así que, mi hermano, la primera responsabilidad y más importante tarea de los pastores es ministrar ¿qué? La palabra y la oración. La palabra y la oración. Lo segundo es vigilancia. Los pastores vigilan. Dice, velando, el párrafo 10 dice, velando por sus almas. La segunda tarea que tienen los pastores es vigilar, cuidar, supervisar las ovejas que Cristo les ha entregado. Los pastores en el campo vigilan que las ovejas no sean arrebatadas por los lobos rapaces. Ellos vigilan que las ovejas estén protegidas, que no se las coman. Y en ese mismo sentido, los pastores de Cristo deben vigilar a sus ovejas, a las ovejas que Dios les entrega. Esto quiere decir entonces que el pastor no puede pasar por alto sus conductas inmorales. Siempre debe identificar cuáles son sus pecados, debe advertirles de las artimañas de Satanás, debe reprender los errores y desórdenes de los miembros que se apartan, debe consolar a los afligidos. El pastor debe conocer los corazones quebrantados y debe alentar estos corazones y debe hacerlo con toda diligencia, denuedo y esfuerzo. O sea, el pastor tiene una gran tarea y es proteger a sus ovejas. Sus ovejas tienen muchos enemigos. El primero de ellos es su propio corazón, el mundo y Satanás. Y el pastor debe conocer cuáles son las necesidades particulares de sus ovejas. Debe saber con qué lucha cada oveja. Debe saber cuáles son las necesidades de cada oveja. Debe saber cuáles son los pensamientos, errores doctrinales que ha cargado, que viene cargando su oveja para él poder ir limpiando su pensamiento por medio de la palabra. Así que los pastores tienen una gran tarea y es conocer bien a sus ovejas. Y por eso es importante que los pastores puedan hacer visitas a las casas. De hecho, los apóstoles lo hacían. No solamente ministraban la palabra en público, sino que ministraban la palabra en privado. Eso se habla de la consejería. Cuando el pastor visita a los hermanos, cuando el pastor tiene consejos particulares con los hermanos. Entonces, labor principal de los pastores, amados hermanos, ministrar la palabra, la oración y vigilar, cuidar, proteger, supervisar a sus ovejas.
cuidar a sus ovejas. Lo tercero es que el pastor tiene la responsabilidad de rendir cuentas. Rendir cuentas. Nuestro párrafo dice, quiero citarlo nuevamente para que lo veamos allí en nuestro párrafo, dice, siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él. ¿A quién tienen que dar cuenta los pastores? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo, o sea, una gran responsabilidad. O sea, los pastores cargan sobre sus hombros una enorme responsabilidad. Porque ellos tienen que dar cuenta de todas las almas que el Señor puso en medio de la iglesia, que están en sus manos. Debe saber que debe dar cuenta de aquellos por los cuales Cristo no escatimó la cruz ni la vergüenza. Debe saber que debe dar cuenta a Dios por aquellos que consideró tan importante que entregó a su propio Hijo. O sea, no es cualquier tarea. Es una tarea que tiene repercusiones eternas. Nuestras tareas aquí en este mundo son efímeras, se diluyen con el tiempo y perecen, pero la tarea de un pastor es la tarea más importante sobre la faz de la tierra, porque sus resultados tendrán consecuencias en la eternidad. Así que él debe dar cuenta delante de Cristo, será llamado por Cristo para rendir cuentas de todo lo que hizo con las ovejas que él les entregó. Ahora, mi hermano, es importante que entendamos algo. ¿Quiénes son las ovejas de un pastor? Porque en la iglesia llega mucha gente, ¿verdad? Y gente que llega y se va. Él es responsable por el que llega y se va. Debemos definir entonces cuál es la responsabilidad que tiene el pastor dentro de una iglesia local y sobre quién tiene responsabilidad el pastor. ¿Cuál es el alma que Dios le ha dado a ese pastor en esa iglesia local? Y debemos decir que son los miembros de la iglesia. Aquellos que han decidido ser guiados por el pastor que está dentro de esa iglesia. Aquellos que voluntariamente han decidido no solamente ser parte de la iglesia, sino ser responsable con lo que conlleva una iglesia local. Este hermano, entonces, este pastor, debe dar cuenta es por esos hermanos. Por aquellos simpatizantes que llegan y están allí y duran un tiempo y se van, no es necesariamente responsable, pero no puede relajarse porque ellos no estén ahí, porque si están allí es porque han mostrado interés, ¿verdad? Y debe preocuparse por ellos. Pero la principal responsabilidad de ellos es por los que son miembros de la iglesia. Bien, mis hermanos, hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Tenemos entonces, mis hermanos, los deberes del pastor. Primero, con Cristo y la iglesia. Segundo, dentro de sus deberes está ministrar la palabra, la oración, vigilar a las ovejas y rendir cuenta a Cristo por su labor. Ahora vamos a pasar a los deberes del pastor. Perdón, los derechos del pastor. Ya vimos los deberes, ahora vamos a ver los derechos que tiene un pastor. Dice el párrafo, váyanse donde empieza, donde dice, es la responsabilidad de la iglesia. Después de lo que leímos, viene, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con él todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en las actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Tenemos hasta ahí. Aquí vamos a ver los derechos o el honor que se le debe a un pastor, que las iglesias deben a un pastor. Lo primero es el respeto debido. Lo primero que él tiene derecho es a ser respetado por sus miembros, por la iglesia, por sus ovejas. Ese respeto se debe expresar de tres formas. Debe expresarse a través del amor, la sumisión y la oración. Veamos cada uno de ellos. El amor hacia los pastores. Según lo que dice las Escrituras, debe ser por causa de su labor. Debemos amarlos por causa
de la labor que ellos desempeñan. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13. Vaya allá, por favor. Y quiero que ustedes me acompañen en la lectura. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Ujú. Sí, pueden leer. ¿Quién va a leer? Mano, presiden. Así es. Se llama a la iglesia a que amen a sus pastores, que los tengan en alta estima, por causa de su labor, por causa de su obra. Y ese amor, mis hermanos, será recíproco según la labor que ellos hagan. La iglesia les amará en la medida que ellos muestren amor hacia la iglesia. Así que estamos llamados a, mis hermanos, es nuestra tarea a respetar, darles el respeto debido por medio del amor. El amor es ellos. Segundo, la sumisión. Debemos, debemos ser sumisos a ellos. Hebreos 13, 13, 17. ¿Alguien que pueda, por favor, leer ese texto? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Y cuál es la razón que nos dice el autor? Porque ellos velan por vuestras almas. Ellos cuidan nuestras almas. Ellos atienden las necesidades. Ustedes van a veces ni se van a dar cuenta, pero un pastor está tempranito en la mañana orando por ustedes todos los días. Va a estar velando delante del Señor por sus almas, por el cuidado, va a estar cercano, va a preguntarles cómo están. Todo eso lo tendrá que hacer Él. Imagínense si lo hacen con personas rebeldes. Y piense, mis hijos yo los puedo sujetar. Mi deber es sujetarlos. Si ellos se rebelan, yo tengo que sujetarlos. A las buenas o a las malas, pero los sujeto. Pero un pastor no puede hacer eso. Un pastor no puede sujetar a las ovejas a las malas. Ahora imagínense la carga que representaría para ellos tener que velar por las almas de esa persona que aún se les revela, que no parece una oveja, sino parece un cabrito, porque las ovejas escuchan la voz del pastor y la siguen, ¿verdad? Las ovejas no se rebelan contra el pastor. Entonces, debe ser provechoso para su labor, que nosotros no nos sujetemos a ellos para que ellos puedan hacer mejor su labor. El no sujetarnos a nuestros pastores, el no sujetarnos a ellos, traería tropiezo para su trabajo. Ahora bien, debemos sujetarnos a ellos según la labor que ellos desarrollan. No nos vamos a sujetar a un tirano, a un pastor tirano, no nos debemos sujetar, porque no es el llamado de un pastor. Puede ser que no sea un pastor de verdad, sino que sea un tirano. Y debemos mirar porque ellos no son perfectos, ¿verdad? Ellos se van a equivocar, se pueden equivocar, pueden fallar, pero debemos orar por ellos también nosotros. Y ese es la segunda responsabilidad que tenemos como miembros hacia nuestros pastores, o la forma como le damos el debido respeto, es orar por ellos. Pablo solía pedirle a los hermanos de las iglesias que oraran por él. Miren, y Pablo, siendo Pablo, pedía oración por él, cuanto más por nuestros pastores. Romanos 12, 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos orar por nuestros pastores porque su trabajo es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil. Su trabajo demanda mucho esfuerzo, dedicación y muchas luchas.
Y qué bueno es cuando una iglesia ora por su pastor. De esa manera entonces le damos el honor que ellos merecen. Le damos el respeto debido, amándoles, ¿qué más? Sujetándonos a ellos y orando por ellos. De esa forma entonces, mis hermanos, cumplimos esta responsabilidad de sujetar. La segunda responsabilidad que nos menciona nuestra confesión de fe es brindándole el sustento económico, brindándoles un sustento económico. Vuelvo y repito, es la responsabilidad de las iglesias a la que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en las actividades seculares y puedan también participar de la hospitalidad hacia los demás. Entonces, el segundo derecho que tiene un pastor es un sustento económico. Y la iglesia tiene entonces el deber de sustentarles a ellos. La confesión dice que la iglesia tiene el deber de proveer sostenimiento a sus pastores. Y esto según las posibilidades económicas de la iglesia, para que los pastores estén lo más confortable y honorablemente posible, tal como le enseñan las escrituras en Gálatas 6, 6, 7. Miren lo que dice, vaya allá, por favor. ¿Qué dice Gálatas 6, versículo 6 al 7? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Bien. Ahí se nos está diciendo que aquellos que nos enseñan, o sea, los pastores, se les haga partícipes de toda cosa buena. Y en el contexto usted se va a dar cuenta que toda cosa buena se refiere a el sostenimiento económico de los pastores. Y ese es un deber de la iglesia, ni siquiera es por caridad, es un deber de la iglesia y eso lo vamos a ver más adelante. Y estas, para dos cosas, mis hermanos, para dos cosas debemos sostener a los pastores que ministran en la iglesia. Primero, dice la confesión, para que tengan lo necesario sin tener que enredarse en los asuntos seculares. O sea, el propósito de sostenerlo a ellos es para que ellos se dediquen tiempo completo a la obra. Para que se dediquen tiempo completo a la obra. La iglesia debe procurar que sus pastores dediquen sus pensamientos a los asuntos eternos y no tengan que preocuparse por cubrir necesidades físicas de este mundo. Por el tiempo y energía que ellos tienen, será poco para atender las demandas que exige su labor. O sea, el tiempo no le será suficiente a un pastor para hacer la labor que tiene que hacer y sus energías tampoco. Ahora imagínense si tiene que preocuparse por cubrir sus necesidades materiales en este mundo. La comida, los recibos, los estudios de sus hijos, el cuidado de su familia. Tendría él que dejar de hacer la labor eterna para dedicarse a las labores temporales de este mundo. Por esa razón, mis hermanos, es necesario que nosotros le demos lo que él necesita para que no tenga que pensar en cosas de este mundo, sino que se dedique a las cosas que corresponden a la eternidad. Nada, ellos ejercen, lo que ellos ejercen demanda tiempo completo. Esto quiere decir que la bivocacionalidad no es una forma adecuada de ministerio pastoral. Los pastores tienen que atender asuntos relevantes en su ministerio. Y esos asuntos relevantes requieren tiempo, hermanos. Requiere dedicación. Preparar un sermón no se hace en 2 horas. Preparar un sermón puede llevar días. Visitar a los enfermos. Visitar a los que no están enfermos, pero que están luchando con dificultades. Orar día a día por la iglesia. Atender sus propias luchas con el pecado, las tentaciones que para ellos son
más abundantes y quizás mayores por su posición. Lidiar con tantas cosas todos los días demanda un esfuerzo y mayor tiempo. Así que trabajar en la iglesia y trabajar en lo secular para ellos puede convertirse en una carga muy pesada. Y el Señor demanda que los pastores se dediquen tiempo a la obra, que se dediquen plenamente a la obra porque su trabajo es muy grande. Segunda de Timoteo 2, 4, 6, miren lo que dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Un soldado, mi hermano, está dedicado ¿a qué? A la vida militar. Usted no va a un soldado buscando la comida. Usted no va a un soldado haciendo negocios. Usted no va a un soldado visitando los centros comerciales para partir recreativamente con su familia. No, un soldado está dedicado a la milicia, a su señor. Está dedicado exclusivamente a su labor. Tiempo completo. No tiene doble trabajo. No vamos a ver un soldado que hace una doble labor. Están dedicados. Y así debe ser también la labor de un pastor. Recuerden, mi hermano, que el pastor no solamente tiene que sostenerse a sí mismo, tiene que sostener una familia, porque si es pastor es porque tiene familia. Y es importante entonces que la iglesia le pueda descargar de esas responsabilidades seculares para que él pueda dedicarse tiempo. También debe apartarse de los asuntos seculares para evitar esas ocasiones de escándalo, ya que en lo secular tendrá que lidiar con personas impías e envidiosas. Y al saber que son ministros de la palabra, hombres que trabajan en la iglesia como pastores y trabajan en lo secular, vigilarán para que no escapen de su reprochable lengua. Si nosotros no escapamos de la reprochable lengua de los impíos, siendo creyentes, ahora imagínense un pastor, estará más tentado a ese tipo de cosas y estará más expuesto a los asuntos seculares. Por lo tanto, lo que demanda el Señor es que se dediquen tiempo completo como un soldado se dedica tiempo completo a su labor de la milicia. Bien, ¿por qué también debemos sostener a nuestros pastores? ¿Por qué la iglesia debe procurar guardar o sostener económicamente a los pastores? Para que ellos puedan participar de la hospitalidad. Para que ellos puedan participar de la hospitalidad. Hemos dicho que para que tengan lo necesario sin tener que enredarse en los asuntos seculares. Y lo segundo es para que puedan practicar la hospitalidad. ¿Saben cuál es uno de los requisitos de 1 Timoteo 3? Que sea hospedador. Piensa en un pastor que no tiene ni siquiera para comer. ¿Cómo va a hospedar a los que vienen de afuera? ¿Cómo va a hospedar a los que tienen necesidad de un techo? Uno de los requisitos que menciona 1 Timoteo es precisamente la hospitalidad. Si estos hombres no tienen para sostenerse, ¿cómo podrán brindar hospitalidad a los que los visitan? ¿Cómo podrán ser ejemplo y modelo de caridad para otros creyentes si ellos mismos no tienen cómo suplir esas propias necesidades? Los pastores son ejemplos y debemos ver ejemplo en ellos. Pero ¿cómo van a ayudar a lo que necesitan si ellos no tienen ni siquiera para cubrir su propia necesidad? La caridad y las buenas obras de misericordia adornan mejor la profesión de un pastor. Así que debemos entonces entender, mis hermanos, que él tiene unas necesidades particulares y que él debe mostrar la hospitalidad porque hace parte de su labor y su ministerio. Y recuerden que cuando los requisitos que aparecen en 1 de Timoteo no son para entrar al ministerio, sino para mantenerse en el ministerio. Son requisitos que debemos evaluar permanentemente en un ministro durante su labor como pastores. Entonces dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer, no dado el vino, no pendenciero. Todos esos requisitos, mis hermanos, no es para entrar. Es para entrar, pero también para mantenerse en el ministerio. Entonces, hospedador.
y resulta que el pastor no tiene que estar saliendo a trabajar, buscar recursos para poder sostener a su familia, casi, y la otra mitad del tiempo dedicársela a la iglesia, a las almas, eh, y el dinero no le alcanza, ¿cómo él va a hospedar a otros? ¿Cómo va a ayudar a otros? Debemos darle, en la medida de la posibilidad, la iglesia debe sostener a sus pastores de tal manera que él pueda cubrir todas sus necesidades y no tenga que preocuparse de esas cosas y que además pueda ayudar a otros, que pueda ayudar a otros. Ahora bien, es absurdo pensar que una iglesia rica, con miembros ricos, tenga un pastor pobre, ¿verdad? Eso es absurdo. Un pastor que atienda una iglesia de personas adineradas debería tener todo lo necesario y debe tener una posición adecuada según la iglesia. Ahora no podemos pensar un pastor rico en una iglesia donde todos los miembros son pobres. Él tiene que ser igual que todos sus miembros, a menos que la gracia del Señor haya permitido tener recursos antes de llegar a ese ministerio. Pero no podríamos, o sea, según las posibilidades de la iglesia, según lo que la iglesia pueda. Y él debe entender eso, y la iglesia también. Y en tercero, mi hermano, ya para finalizar, el fundamento de este derecho. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual debemos basar el derecho que tienen los pastores de recibir el sustento? Sigan allá en el párrafo número 10 de la confesión, en el último inciso que dice, esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesucristo, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, ¿cuál es la razón por la cual la iglesia debe sostener a sus pastores? Por dos razones. La primera, porque es un mandato fundamentado en la ley natural. Esto lo vemos en las leyes naturales, pero también lo vemos en la ley del Evangelio, en la ley de Cristo. Veamos entonces el primero. Vayan a 1 Corintios 9:7. 1 Corintios 9, versículo 7. ¿Qué dice ese texto? ¿Quién fue jamás soldado a su propia defensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Amén. Pablo pregunta esto, o sea, ¿quién planta y no come de lo que planta? ¿Quién apacienta un rebaño y no toma la leche del rebaño? O sea, de la ley de la naturaleza nos dice, oye, si la gente se alimenta de lo que hace, ¿cuánto más un hombre que se dedica a la obra de Dios? Con mayor razón, si la naturaleza nos dice que eso es lo lógico, pues obviamente debe ser mucho más lógico dentro de la labor de una iglesia local. En el Antiguo Testamento había un mandamiento que decía, no pongas bozal al buey que trilla. Ustedes saben que los bueyes trillaban el trigo, así es. Ellos los amarraban, digamos, en un eje central y ellos daban vuelta para trillar el trigo, así es. Y ellos antes, de manera, ¿cómo le podemos llamar a eso? Cruel, le ponían un bozal al buey para que el buey no comiera de lo que estaba trillando. Y eso era injusto porque el buey estaba trabajando y merecía alimentarse de lo que estaba trabajando. Ahora pongámosle un bozal al pastor. Vamos a poner el bozal al pastor, eso sería mucho más injusto. Entonces, esa ley, dice Pablo, se escribió fue para nosotros. En el Antiguo Testamento tenía el propósito de mandar un mensaje espiritual de que la iglesia debía sostener a aquellos que se dedicaban a la obra del ministerio. Entonces, si en lo natural, si en la ley natural entendemos que todo trabajador merece un salario, entonces obviamente un trabajador como un pastor que hace una labor mayor, pues debería también tener un salario.
Porque los hombres que trabajan para las cosas seculares son dignos de un salario, cuanto más aquel que trabaja para los asuntos celestiales. Ninguno que levante un ejército espera que sus soldados se mantengan sin pagar. Tenemos que pagarle a los soldados, si están en tiempo completo, tenemos que pagarle para sus necesidades. El segundo fundamento y el más importante es la ley del Evangelio. Cristo dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Los que anuncian el Evangelio deben vivir ¿de qué? Del Evangelio. Deben vivir del Evangelio. Es inconsistente con la justicia común privar a un hombre del fruto de su trabajo. Cuanto más es privar a un ministro del fruto de su labor. Cuando entendemos que los pastores ministran nuestras almas para un bien eterno, y si ellos ministran nuestras almas, que es inmortal y tiene repercusiones eternas, es gran cosa que ellos reciban de nosotros lo corruptible, lo que se corrompe, dice Pablo. O sea, es gran cosa que ellos reciban de nosotros un pago si ellos se están preocupando por las cosas que no perecen. Mírenlo como lo dice Pablo en 1 Corintios 9:11. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O sea, si nosotros, nuestro trabajo, dice Pablo, para ustedes es espiritual, es gran cosa si ustedes nos pagan a nosotros lo que nosotros hemos trabajado, nos pagan con lo material. ¿Qué tiene mayor peso, lo espiritual o lo material? Y lamentablemente, hermanos, algunos hermanos piensan que los pastores no merecen un salario. Y tenemos que decir con vergüenza que en el pasado nuestros hermanos bautistas particulares pensaban así. Y hay un libro escrito por parte de los pastores bautistas confesionales, los que escribieron la confesión de fe, como una exhortación a los miembros de las iglesias, explicando las razones, de estas muchas razones que hemos visto nosotros, pero más detallado, explicando cada razón por la cual los pastores merecían tener un salario, un sustento. No les pagaban a los pastores. Y los pastores pasando necesidad, sin necesidad, porque la iglesia tenía para darles para el sustento, pero tenían un mal pensamiento. Que eso no ocurra con nosotros, hermanos. Que eso no ocurra con nosotros. Si el Señor levanta un pastor aquí, valoren a ese pastor. Valoren a ese hermano, porque su trabajo es mayor. Y que si él ha plantado, ha sembrado en lo espiritual, qué gran cosa es que nosotros le demos lo material, que él tenga lo necesario para que se dedique exclusivamente a estudiar la palabra, para que en la medida en que él estudie y prepare la palabra, en la medida en que él se introduce y ahonde en la palabra, yo seré beneficiado con su labor. Pero si yo no le doy lo necesario para que él pueda dedicarse al estudio, entrar a las entrañas mismas de las escrituras, a lo hondo del conocimiento de Cristo, no puedo esperar crecer si mi pastor no tiene el tiempo necesario para prepararse y enseñarme la palabra del Señor. Entonces, es nuestro deber, mis hermanos, si el Señor en su providencia lo permite, valorar la labor de los pastores. Bien, mis hermanos, ahí terminamos entonces nuestro párrafo número 10 de la confesión de fe, capítulo 26. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud?